Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy. Antes que nada, espero que todos se encuentren bien, de verdad, y que todo lo que está sucediendo nos lleve de verdad a considerar de una forma más seria nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestro prójimo, con la gente que está a nuestro alrededor, y que de verdad todas las situaciones que sucedan puedan ser para bendición de cada uno en cuanto a toda nuestra forma de vida. Vamos a empezar el tema de hoy. De alguna manera va a ser muy sencillo, entendiendo realmente algunos puntos de lo que representa ser hijo. Pero el día de hoy vamos a entender primero una postura de aquellos que se dicen hijos en cuanto a una situación espiritual, en un ejemplo del Señor Jesús que pone en la Escritura y que pocas veces se le da importancia, pero que creo que nos va a ayudar a entender primero esta parte, porque en muchos lugares hay gente que permanece tratando de agradar, pero sin entender lo que representa realmente ser un hijo de Dios. Y muchas veces eso lleva a que las personas se enfríen su corazón, se enfríe su amor, y sobre todo pierda el propósito por el cual inclusive esté en algún grupo, en una congregación, ¿verdad? Buscando una comunión con el Señor, pero también con la gente a su alrededor. Entonces vamos a empezar leyendo una porción de una de las historias más conocidas, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, que es una parábola del Señor Jesús. Es sobre el hijo pródigo, pero nos vamos a enfatizar en la segunda parte de esa parábola. Dice en el Evangelio de Lucas capítulo 15, Evangelio de Lucas 15:17. Dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo,
y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, ya ha revivido, se había perdido y es hallado. Una de las parábolas que nos habla del carácter de Dios, una de las parábolas que nos habla de lo que sucede con el hombre cuando hace un lado todo lo que representa el amor de Dios, cuando toma su propio camino, cada uno, ¿verdad?, desviándose, haciendo su vida. Y también nos habla de lo que viene a ser Cristo al reconciliarnos con el Padre. Pero la segunda parte, que es en la que vamos a detenernos un poco el día de hoy, nos habla del otro hermano, del que nunca se fue, del que permaneció con el Padre, del que trabajaba con el Padre, del que dice aquí nunca le desobedeció, pero que de alguna forma la reacción que toma cuando regresa el hermano que se había marchado para vivir perdidamente, dice la Escritura, vivir perdidamente, él lo entendía, él se lo reprocha a su padre y le dice, no se vale, no se vale. Y de alguna forma esa es la reacción de mucha gente al tratar de considerar lo que busca Dios para todos los demás. Pareciera que en nuestros días el Evangelio se gana por méritos, la salvación se gana por méritos, por permanecer, le decía, en una congregación sin reprochar, sin recriminar, sin levantar la mano y preguntar por qué se hacen las cosas de cierta manera. Pareciera que de alguna forma el simple hecho de quedar bien, de trabajar siempre y de hacer las cosas es la forma que mucha gente cree que se debe ganar el cielo, ¿no? Por méritos propios. La Escritura nos dice que no es por obras. Pero si analizamos la historia desde donde empezamos a leer, vemos la actitud de un hijo arrepentido que decide regresar con el padre, pero inclusive tiene argumentos para decir, la verdad es que estoy muy mal, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, he actuado mal. Y nos habla de un verdadero arrepentimiento, nos habla del amor del Padre, que veremos, si Dios permite, la siguiente semana, enfatizaremos esos puntos la siguiente semana. Pero se hace una fiesta, el Padre inclusive a sus siervos les explica, y los siervos comparten ese gozo, los siervos comparten ese gozo con el Padre al ver a su hijo regresar sano, salvo, ¿verdad? Y literal se aplica sano y salvo. Y de repente el hermano que estaba afuera trabajando, trabaje para, ¿verdad?, pues agradar a sus padres. Por lo menos lo que él entendía. Y aún yo creo que el concepto implica comparándose con su hermano, ¿no? El otro se fue, perdió todos los bienes de mi padre porque pues él seguía en vida, el padre seguía en vida, ¿verdad? No se le podría llamar herencia, pero pues el padre le dio su parte al hijo cuando se fue a vivir mal, y este se queda con él, se pone a trabajar y posiblemente dentro de la mentalidad de yo no soy igual que él, ¿sí? Y creo que así hay mucha gente en muchos grupos, mucha gente que se compara con los que se van, con los que fallan, o con los que ni siquiera se han arrepentido. Y a veces tratamos de comparar nuestra vida diciendo somos mejores que los demás. Y la verdad es que creo que es algo erróneo. En este punto inclusive dice que él se enoja cuando él escucha que llegó su hermano. Le llama a uno de los siervos
para ver qué pasaba, y cuando él se entera que su hermano pues, regresó y que le hicieron fiesta, se enoja y hace un berrinche, ¿verdad? No quiere entrar, está indignado, está muy molesto, y tiene que salir el padre a hablar con él y decirle, ¿por qué no entras? Y empieza el reproche, que a veces es algo que se guarda en el corazón, y empieza a recriminarle al padre porque dice, si yo siempre he estado contigo, siempre he trabajado contigo, no te he desobedecido nunca, ¿por qué ni siquiera he podido hacer una fiesta con mis amigos? Y viene tu hijo, le dice, ¿verdad? Tu hijo. O sea, no se refiere a él como su hermano, sino que habla despectivamente hacia este personaje y le dice, viene y le haces fiesta en grande, ¿sí? Y esta parte en la que le contesta al padre es algo, creo que en lo que debemos de reparar y detenernos para comprender el verdadero propósito por el cual se le llama hijo de Dios a una persona que tiene comunión con Él. Más allá de un simple término, porque pareciera que en nuestros días cristiano no significa nada, ¿verdad? Inclusive el término se usa de una forma triste en muchas comunidades. Cuando se habla del término de un cristiano, ya no representa lo que fue en su tiempo, que era personas que imitaban a Cristo. Ya inclusive mucha gente prefiere llamarse discípulo o de otra forma, pero cristiano pareciera que ya no se intenta usar el nombre, porque pareciera que causa vergüenza a mucha gente también, ¿verdad? Por la manera en la que se ha utilizado el nombre de Dios en vano. Y el término discípulo de Cristo, cristiano, ¿verdad? Se ha menospreciado porque no se vive así. No se vive porque no se entiende, ¿sí? Ser un hijo de Dios, ¿qué representa? Para muchos representa pertenecer a una congregación. Para otros representa haber sido bautizados en una congregación. Para otros representa que el pastor, ¿verdad?, lo trate bien. Para otros representa estar en una reunión muy especial. Pero para muy poca gente representa realmente lo que significa ser un hijo del Dios vivo. Y vive sin comprender los alcances de lo que representa este punto, ¿sí? No solo es Dios ya me salvó, ¿verdad? Y ya estoy bien. No, o sea, va mucho más allá de lo que el término sugiere nada más en cuanto a una situación religiosa, ¿verdad? O congregacional. O sea, el término hijo de Dios va más allá de lo que un grupo pueda representar. Le dice el padre al hijo, tú siempre estás conmigo. Tú siempre estás conmigo. Y todas mis cosas son tuyas. Todas mis cosas son tuyas. Cuando a veces hablamos de que el Padre dice, si ya nos dio a su Hijo, a Cristo, ¿no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Leíamos un texto, ¿verdad?, que dice la Escritura que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás añadido será. Cuando entendemos esos términos, ¿verdad?, los entendemos y comprendemos lo que aquí el Padre le intentaba decir a su Hijo. Le decía, tú siempre estás conmigo, que de otra manera es, yo siempre estoy contigo, ¿verdad? También le decía, y todas mis cosas son tuyas. O sea, tenemos acceso directo al Padre y a todas las bendiciones que puede darnos el Padre. Por eso cuando el apóstol Pablo, inclusive en Corintios, dice, pedid por los dones, no está sugiriendo
que pues bueno, si estás de buenas o te llevas muy bien con el pastor, que ore por ti el pastor para que recibas tú algún don espiritual, porque a veces eso se usa mucho, ¿no? El que oren por ti para que recibas algo de parte de Dios. No. Aquí lo que nos está diciendo es que un hijo de Dios, alguien que verdaderamente comprende lo que es estar cerca de él mismo pide al Padre, porque confía en el Padre, porque conoce al Padre, porque está con el Padre, porque camina con Él, porque sabe de Él, pero sobre todo dice algo aquí, porque todo lo que es del Padre también le ha sido dado. ¿Sí? Entonces esta parte es muy importante, pero yo considero que también se ha menospreciado y por eso se generan muchos temores a lo largo de nuestra vida. Y es algo que tenemos que aprender también a corregir y entender que ser un hijo de Dios representa más de lo que mucha gente considera. O sea, no es pertenecer a un grupo, es pertenecer, ¿verdad?, a aquellas personas que a lo largo de muchos años han puesto toda su confianza en el Dios verdadero. Y esa parte muchas veces no se logra entender. Por eso dependemos de un pastor, dependemos de un ministro, dependemos de una persona que se ve espiritual o pareciera espiritual. Y no somos capaces de decir: Señor, aquí estoy. Úsame a mí. Úsame a mí. De la manera que has usado a otros siervos, en este caso, ¿verdad? Úsame a mí. Y la diferencia que existe, aquí vemos en esta historia dos personajes, ¿no? Los siervos y los hijos. Los siervos están con el Padre también, sí, pero los siervos no entienden lo que representa la riqueza de un hijo. ¿Por qué? Porque no lo están viviendo. Los hijos sí. El Padre mismo le dice: todas mis cosas son tuyas. Y le hace ver algo, la importancia de hacer fiesta, de regocijarse cuando alguien que está mal o ha estado mal, alguien que no entendía, que no veía la luz en Cristo, la puede ver y ha vuelto a Él. Se había perdido y es hallado. Y algo que también menciona aquí es que el Padre fue movido a misericordia. El Padre fue movido a misericordia. ¿Sí? O sea, es verdad, le falló el otro hijo, ¿verdad? Le falló el hijo pródigo, como se le conoce la historia, pero el Padre, al verlo y ver que viene caminando, o sea, viene, pues a lo mejor muy maltrecho, pero viene bien. Viene arrepentido. ¿Sí? O sea, él lo considera y dice: pobre, o sea, el mundo lo ha tratado muy mal, porque el mundo trata mal, el mundo lastima, el mundo por más que ofrezca placeres, ¿verdad?, nos daña, nos sigue dañando. El mundo es engañoso y Dios nos da la oportunidad de volver a Él, de estar en paz con Él, de entender lo que representa ser un hijo. Pero decía, muchas veces hay esta otra parte, ¿no? La parte que no lo logra entender, la parte que intenta quedar bien y que intenta hacer las cosas para quedar bien, para mostrarse como una persona buena, ¿verdad? Para mostrarse como una persona que no es como los demás, pero sin comprender realmente a qué nos manda el Señor. O sea, el Señor no nos manda a ser, ¿verdad?, cristianos de vitrina, que no se ensucian, ¿verdad?, sino personas que van y hacen una labor por amar a los demás. O sea, van y buscan a los otros para amarlos y servirles. A la gente que no conoce el Evangelio, a la gente que necesita conocer la palabra, ¿verdad? Y les habla también del Dios vivo. Del Dios vivo. De lo que representa el poder ser libres, ¿sí? Pero muchas veces cuando entramos en esta faceta del hijo, ¿verdad?, que se indigna por la maldad de los otros,
pues su corazón nunca va a ser movido a misericordia. Y vamos a tratar de entenderlo en otro texto aquí mismo en Lucas capítulo 6. Lucas 6:26. Dice la palabra: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que toma lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores, para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. O sea, esta parte es bien importante. Dice el versículo 35, repito esa parte, dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. Y dice algo aquí importantísimo: y seréis hijos del Altísimo, y seréis hijos del Altísimo. O sea, como si fuera una parte en la cual verdaderamente se muestren aquellos que son hijos de Dios. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Él tiene buena voluntad, Él no se muestra desleal o habla mal de ellos, ¿verdad? O trata de justificar y decir ellos están bien mal, por eso no los voy a bendecir, por eso no les voy a ayudar. Cuando la Escritura nos dice que sobre justos e injustos sale el sol. O sea, Dios bendice, ¿sí? Y aquellos que entienden ese punto, dice: seréis hijos del Altísimo. Y aquí viene una parte: el padre de la historia del hijo pródigo fue movido a misericordia. Y aquí dice en el versículo 36: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. O sea, debe haber una imitación, pero del Padre, ¿sí? ¿Quién fue misericordioso? Cristo. ¿A quién debo de imitar? A Cristo. Porque en Él se vio esa misericordia, ese cuidado. Muchos de los fariseos lo criticaban y lo juzgaban, e inclusive se puede leer cuando leemos la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Desde un principio, cuando se hablaba de que los fariseos se acercaban a escuchar, ¿verdad? Todo esto. Y ellos se quejaban porque Jesús andaba con gente pecadora, o sea, los buscaba, comía con ellos, se preocupaba por ellos, ¿sí? Porque Él quería ayudarles, bendecirlos. Él no vino por sanos, dice, los médicos buscan a los enfermos, y él decía que Él no vino por justos, sino por pecadores. O sea, Él vino a buscar a aquella gente que realmente necesitaba de su bendición, a reconciliar, a que la gente entendiera, ¿verdad? Que podía regresar hacia el Padre, y que iba a haber ya un sacrificio, y era el que Él mismo se entregase por nosotros, por nuestros pecados. El detalle es que hay mucha soberbia, hay un corazón muy engreído, ¿verdad? Muy egoísta en el ámbito religioso. Y miramos a los demás por debajo, sin entender
que nosotros debemos de amar a esa gente y servirle a esa gente. No compararnos, ¿verdad? O sea, no se trata de compararse con nadie. Si nos vamos a comparar, dice la Escritura que nos comparemos con el unigénito Hijo de Dios, que lleguemos a esa estatura. No se trata de compararnos con los que están mal, o con los que se han ido, o con los que dejaron de caminar con Dios. O sea, debe de dolernos el corazón porque uno de ellos se haya alejado de Dios. Sea quien sea, esté en el grupo que sea, nos debe de doler en el alma, ¿verdad? Y debemos de estar buscando la ayuda de Dios para poder saber cómo podemos ayudarle a esas personas. ¿Sí? O sea, en la parte de la historia que leíamos sobre el hijo pródigo, le digo, mucha gente la termina de leer, pero solo se queda con la parte del hijo que es bendecido, que le pusieron su anillo, ¿verdad? Que lo vistieron y que el padre no le tomó en cuenta todo lo que había hecho mal. Pero no vemos la otra parte de los que están y se comparan y dicen, yo no soy como él. Pero no entienden lo que realmente implica ser hijo del Altísimo. Ser hijo del Altísimo, como hemos comentado, no representa pertenecer a un grupo. No representa que te acepten en un grupo, que tengas una denominación. No representa, ¿verdad?, que seas aceptado o no. Representa que actúes como tal, que actuemos como hijos de Dios, ¿verdad? No se trata de tener una membresía, de que no te saquen de un grupo. Muchas veces, y si lo leemos a lo largo de la historia de muchos testimonios, los que quisieron vivir como hijos de Dios, inclusive dentro de ciertos grupos congregacionales, fueron corridos de sus grupos, de su religión, de la denominación donde vivieron toda la vida. Muchos de ellos fueron corridos porque no estaban de acuerdo en la manera que se estaba haciendo las cosas y decían, hay que llevar el evangelio a los demás. En el tiempo de Bunyan, ¿verdad?, él fue metido a la cárcel porque estaba prohibido predicar en la calle. Predicar en la calle. El autor, ¿verdad?, de uno de los libros más leídos en el mundo, que era una persona muy pobre, era una persona que no tenía ni siquiera mucha preparación, pero tenía un corazón muy grande, ¿verdad?, y escribe uno de los libros más grandes de la historia, ¿verdad?, que es El Peregrino, El Progreso del Peregrino. Ese hombre vivió en carne propia el desprecio de aquellos que se decían hijos de Dios, porque él empezó a predicarle a la gente que tenía necesidad y le decían, está prohibido, no prediques en la calle, eso nos deshonra, casi le decían, ¿verdad? Y la iglesia establecida de ese tiempo lo mete en la cárcel, y fueron muchos años. Y él cuando le decían, ok, después de muchos años de la cárcel, le decían, te vamos a dejar libre, vas a salir, vas con tu familia, pero dejas de predicar. Y él decía, mira, es que si tú me dejas libre, lo que yo voy a hacer es lo mismo. Porque todo ese tiempo que estuvo en la cárcel, él, ¿verdad?, seguía en comunión con Dios, no con una congregación, sino con Dios. Mucha gente podría haberle dicho, deja de hacerlo ya, porque piensa en tu familia y lo que sea. Y sí hubo repercusiones muy fuertes en su familia, pero él decía, es que no puedo, o sea, tengo que hacer la voluntad del Padre, predicar el evangelio, llevar la palabra, y eso implicaba, ¿verdad?, a veces pagar un precio. Mucha gente prefiere estar cómoda en una congregación, y ahorita que algunos grupos inclusive han regresado, con tal de que los vean y sentirse aceptados, van aun cuando puede haber cierto riesgo, ¿sí? Y yo no juzgo que vayan o no. Si van con responsabilidad y hacen las cosas conforme a lo que debe de ser, pues adelante, si lo consideran así prudente. Pero si es solamente porque te vean, porque de alguna manera no te quiten el cargo que tenías ahí en tu congregación, creo que no es lo correcto. O sea, si tú vas a tu congregación pero no haces nada por los demás, no le veo el caso. Si tú vas a tu congregación, pero tu vida también tiene muchos puntos, ¿verdad?, a tratar y que no se han corregido, no le veo el caso.
porque no nos va a salvar una congregación, es Cristo. Es el Señor Jesús el que nos va a dar esa seguridad y esa paz. Y el Señor Jesús no vive en una congregación. Nuestro Dios está en todas partes. Pero si yo no logro comprender que para ser un hijo del Altísimo, dice, hay que amar a los enemigos, hay que hacerles bien, hay que dar, hay que bendecir a otros. Inclusive si está en nuestra capacidad económicamente poder ayudar, darles, ¿sí? De poder hacerlo, ¿verdad? Lo que de alguna forma Dios marca que hagamos a cada uno. Y Dios no le va a pedir, ¿verdad? Al que no tiene que le dé a otro, a lo mejor. Y aún así créame que esa gente que ama a Dios de lo que no tiene, aprende a compartir con los demás. De lo poco que tenga o de lo que no tenga, a veces, ¿verdad? Son gentes de corazón bien grande que aprenden a darle a otros y a bendecir a otros. O sea, los apóstoles decían, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué hacían? Sanaban a los enfermos. Bendecían. O sea, no había pretexto. Decían, no tengo dinero, pero lo que tengo te doy. Te puedo ayudar de alguna forma. Y yo creo que ese es el propósito que necesitamos buscar. Ese es uno de los puntos que necesitamos entender. No es llenarnos de conocimiento, no. O sea, hay gente entre nosotros que tiene necesidad emocional, lo hemos platicado, lo platicamos hace una semana. Hay gente entre nosotros que necesita, ¿verdad? Un abrazo, a veces no se lo podemos dar, pero podemos llamar, podemos mandar un mensaje, podemos estar en contacto y de verdad, el podernos ayudar unos a otros, aunque sea emocionalmente, el tratar de estar pendientes unos de otros, ¿verdad? Porque es una necesidad que tenemos en el corazón. O sea, si dice la Biblia que amemos a nuestros enemigos, de alguna manera, si entendemos la parábola al final que leíamos ahorita, cuando el padre tuvo que salir a buscar a su hijo y decirle, entra, mira, tu hermano vino. Pues sí, pero eso está re mal, ¿verdad? Eso está re mal, no sé cómo lo recibiste en la casa y aparte le haces fiesta. ¿Sí? O sea, él estaba bien enojado. Para él ya no era su hermano, era su enemigo. Era su enemigo, era su contrincante, era un rival. Ojalá no veamos a nadie así, como rivales, ¿sí? Sino podamos estar rogándole al Padre que nuestra vida sea de provecho y bendición. Seguir adelante y avanzar y buscando bendecir a los demás. No darnos nada más golpes de pecho por todo lo que nos pasa, sino aprender a bendecir a otros. Es verdad, todos tenemos problemas, todos pasamos malos momentos, todos pasamos por situaciones de tensión, ¿verdad? Yo no creo que haya personas, ¿verdad? Que no hayan pasado en todos estos días momentos inclusive de agitación, de tensión, ¿verdad? O en los cuales haya podido haber inclusive ansiedad. Pero esa ansiedad, dice la Biblia, hay que echar toda nuestra ansiedad en Cristo Jesús. Descargar toda nuestra ansiedad en el Señor porque Él tiene cuidado de nosotros. Hay instrucciones en la Biblia para poder hacer eso en medio de los momentos más difíciles, de las tensiones más difíciles. Pero eso es caminar con Él, eso es conocerle a Él, eso es estar con Él. Pues le decía, más que un término, más que un nombre, debe de ser una realidad. Hay mucha gente que solo por el simple hecho de querer pertenecer, le decía, a una denominación, se dice cristiano o hijo de Dios, se pone un nombre, pero pareciera que no tiene realmente ese anhelo, ese deseo de vivir como tal y de hacer lo que el Padre nos pide, que nuestro corazón sea movido a misericordia también en todos estos casos. Ayudar a la gente y no es nada más cobijarla en una congregación, es amarla y decirle, busca a Dios, busca verdaderamente a Dios, no busques solo la aprobación del hombre, sino busca realmente la aprobación del Padre en tu vida, una dirección en tu vida del Padre.
no solo del hombre, sino que realmente haya una comunión, haya una búsqueda, una necesidad real de caminar con el Padre. En el momento que entendamos realmente esta parte, de verdad es que cada persona que se presente a nuestra vida y que tengamos la oportunidad de predicar el Evangelio, lo vamos a hacer, y le vamos a hablar, y lo vamos a bendecir, porque a eso nos ha llamado el Señor. Y el día que nos toque partir, pues nos iremos con Él. O sea, es tener esa confianza. Dice que vivimos bajo la esperanza, ¿verdad?, de lo que Él nos prometió, la vida eterna. O sea, vivimos, y eso nos debe de motivar para hacer las cosas que realmente son conforme a su voluntad. Sed pues misericordiosos como Él, como nuestro Padre, dice, es misericordioso. O sea, actuar de la misma manera que Él actúa. Actuar igual. Más que un grupo, mucha gente a veces dice, hermano, todos somos hermanos. Todos somos hermanos, dice. Pero no actuamos como si fuera real esa situación. La gente no quiere actuar de esa manera. Y tampoco nos ponamos nombres si nuestra vida no corresponde a eso, porque dice la Escritura claramente que a los primeros cristianos así les llamaron porque su vida era un reflejo, ¿verdad?, de haber sido ellos transformados y de vivir de la misma manera que vivía el Cristo. Por eso fue el nombre. Por eso así les llamaron. Ellos no se pusieron ese nombre, así les llamaron, porque su vida reflejaba algo. La gente los veía y sabía quiénes eran ellos y por qué actuaban de esa manera. Decían, ellos son discípulos, ¿verdad?, de esa persona de la que nos han hablado, el Cristo, ¿verdad?, el Mesías, el que vino a dar su vida por nosotros, el que amó a todos, ¿verdad?, aún hasta el punto de decir, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y no es que la gente estuviera loca. Actuó por sentimientos, actuó bajo presión, pero el mismo Pedro inclusive falló, ¿verdad? O sea, hubo mucha gente en ese momento que le traicionó y que actuó mal. Y el Señor le decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue movido a misericordia, viendo a la multitud y viendo realmente cuál es el fin de aquellos, ¿verdad?, que no se ponen a cuentas con el Padre. Y decía, y no solo el fin, decía, se están perdiendo de aquellas bendiciones de las cuales decía aquí el mismo Padre en la parábola, todas las cosas mías son tuyas. Puedes tener acceso a las bendiciones, y no está hablando nada más de dinero, riquezas. O sea, mucha gente a veces se acerca al Padre por eso, para vivir bien. Y no está hablando de ese punto, está hablando de una cuestión realmente de entender lo que vino a buscar el Padre. La bendición de los demás, la salvación del alma. A eso vino el Padre. Y ojalá podamos entenderlo. Ojalá podamos entenderlo. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Y cada que un alma se arrepienta, y cada que una persona vuelva al Padre, y cada que una persona abra los ojos y entienda que su vida está mal, que está dañando a otros, que se está dañando a sí mismo, que se está perdiendo, cada que sucede algo así, y podamos tener la oportunidad de mostrarle a alguien, ¿verdad?, que hay esperanza en Cristo, y haya un corazón de verdad arrepentido y que vuelva al Padre, es necesario hacer fiesta, es necesario alegrarnos, es necesario de verdad entender lo que hay en el corazón del Señor, porque dice la Biblia que en el cielo hay fiestas, se regocijan, se alegran, ¿verdad?, por un alma que se arrepiente, por uno. ¿Cómo no hemos nosotros de alegrarnos por un alma, por una persona
que encuentra la esperanza en Cristo. De verdad, ojalá lo podamos entender y podamos mirar hacia adentro de nosotros y ver si nuestro corazón está actuando de esta manera. Cada uno de nosotros, me incluyo, ¿verdad? El poder observar en nosotros si esta es nuestra forma de vida, porque dice que así seréis hijos del Altísimo. No es por obras, por tener un corazón como el de Él. Y esto no se obtiene por méritos. Es un regalo. Es un regalo, ¿para qué? Para que nuestro corazón sea transformado. Dice la Biblia que Él quitará nuestro corazón de piedra, pondrá un corazón de carne, naceremos de nuevo en el Espíritu. Eso es algo que hace Dios, no lo hace el hombre, no lo hace una congregación, ¿verdad? No lo hace un ministro, lo hace Cristo. Cuando nosotros decidimos, de verdad, poner atención a lo que Él nos está hablando. Pues, por mi parte sería todo el día de hoy. De verdad, espero que todos estén bien. Vamos a estar pidiendo mucho también por las familias. Yo les pido de verdad a aquellos que entienden la necesidad, que le pidan al Padre, que oren por las necesidades de los demás, por la gente que está pasando por situaciones de ansiedad, de crisis emocional, ¿verdad? Si alguien tiene la necesidad de que se ore, ¿verdad? Póngalo abajo del video, en los mensajes, en la forma en que nos podamos comunicar para estar orando por cada uno de los que estamos en necesidad, ¿verdad? Para cada uno de los que puede estar pasando por un momento difícil. O sea, realmente esta batalla no es contra una pandemia, es una batalla eterna, es por nuestra alma. Tenemos que salir adelante, y dice la Escritura que orando sin cesar, ¿verdad? Podemos salir adelante buscando la gracia de Dios, buscando el favor de Dios constantemente. Buscad su rostro, dice la Escritura, buscad su rostro, ¿verdad? Y aprender de Él. Pues que el Señor le bendiga, que pase una bonita tarde. Hasta luego.